Lo primero que queremos tratar, entonces, es, como les decía, primero, cómo podemos ir acelerando esos procesos de cambio en un término que IBM ha acuñado que se llama la escalera de la inteligencia artificial. ¿Qué es eso? ¿Qué componentes tiene? Y un poco cuáles son las características de cada uno. Posteriormente a esto, daremos una introducción. Aquí de pronto, pues, va a haber un poquito de sabor técnico sobre qué es Pack for Data como plataforma que integra múltiples aplicaciones para la gestión completa del ciclo de vida de los datos y del ciclo de vida de los procesos analíticos. Y posterior a eso, pues iremos dando en una demostración, viéndolo pues directamente sobre la herramienta y tratando un caso de uso particular, cómo podemos ir gestionando esa escalera de la inteligencia artificial y pues viéndolo directamente sobre ejemplos en la plataforma. Listo, entonces, pues bueno, primero comencemos entonces con este concepto de qué es la escalera de la inteligencia artificial. Pero antes de entrar al concepto, unos bulletcitos o unos detallitos que quisiéramos ver. Lo primero es que en un estudio de McKinsey de agosto de 2019, se encontró que pues al entrevistar con múltiples CEO, la prioridad de ellos en cuanto a estrategia analítica y pues estrategia de transformación digital de las organizaciones, pues es usar estas mismas capacidades para impulsar el crecimiento de la compañía, obviamente pues alineado a los objetivos estratégicos y a los objetivos organizacionales, acelerando el tiempo de comercialización de los productos o servicios y adoptando innovación. Entonces, pues claramente la transformación digital es una prioridad. Con esto, entonces, vemos que el 84% aproximadamente de los ejecutivos piensan que definitivamente la inteligencia artificial tiene que ser un componente fundamental para esa transformación de sus procesos, de tal manera que pues sienten que si no adoptan esa tecnología no van a poder lograr sus objetivos, y el 75% de los ejecutivos creen que pues pueden estar corriendo el riesgo de quedar por fuera del negocio si no se adopta la inteligencia artificial de manera pues escalonada. Obviamente tampoco puede ser una adopción inmediata porque pues eso no se logra de manera inmediata, tiene que ser un cambio, otro tiene que ser un proceso escalonado, pero pues de alguna u otra manera se debe iniciar. Por otro lado, entonces, los Chief Information Officer creen que pues, sus beneficios de negocio no van a poder lograrse si solamente levantando y cambiando aplicaciones de acuerdo a, por así decirlo, apagando incendios. No va a ser así. Tiene que haber una estrategia nuevamente escalonada en la cual pues todos se integren en una misma arquitectura de información, que ahorita vamos a hablar también un poco al respecto, para poder lograr sus objetivos de negocio y sus objetivos corporativos. Entonces, pues aquí a la derecha estamos viendo en una entrevista que se le hizo a 52, a 52 entrevistados, a 52 expertos, cuáles son las razones para invertir en modernización de la infraestructura. Entonces, pues por un lado está la agilidad que se tiene para la comercialización de los productos, pues digamos que es ahí junto con la calidad de los servicios y la confiabilidad. Entonces están como muy empatados con 28 y 27 personas de esos 52. La costo eficiencia también es un factor muy importante y pues ya a partir va a ir reduciendo un poco la seguridad y la reducción de los riesgos y el talento y las habilidades. Entonces sí es importante, hay factores claves por los cuales se debe invertir en infraestructura, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede? Resulta que el problema que hoy en día enfrentan muchas organizaciones es que aproximadamente el 80% de los datos o no son accesibles, o no se puede confiar completamente en ellos, o no están siendo analizados de plano. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo al MIT Sloan, que es la escuela de negocios del MIT, no importa la cantidad de sofisticación de algoritmos que nosotros tengamos, podemos tener herramientas que nos resuelvan X y Y, o que utilicen X y Y algoritmos para moler información y generarme los datos o resultados o modelos, que inclusive, por ejemplo, hay herramientas que le dicen, no, usted simplemente coja aquí los datos o bueno, conecte solamente las fuentes de información y él empieza a aplicar múltiples algoritmos y los genera. Pues obviamente que necesitamos datos.
Entonces, no importa la cantidad de sofisticación algorítmica que nosotros tengamos, si no tenemos los datos, no vamos a poder superar la falta, o digamos, estas capacidades algorítmicas no van a poder superar la falta de información. Entonces, importante, tenemos que tener la información, ¿cierto? Eso es supremamente claro. Entonces, pues sencillamente, si no tenemos los datos, o también puede pasar que tengamos los datos, pero no están, no tienen calidad, no hay un proceso de gobierno de datos bien estructurado, pues sencillamente tampoco nos van a, por más que tengamos infraestructura o arquitectura, perdón, de punta para análisis de esa información, pues no lo vamos a poder superar. Y por otro lado, entonces también, y pues esto es algo que nosotros, por ejemplo, esta idea la hemos llevado también desde los procesos de analítica, desde lo descriptivo básico hacia lo predictivo, y es que pues efectivamente la preparación de los datos es la parte más difícil y la que más tiempo consume, la que necesita mayor esfuerzo por parte de la ejecución pues de los consultores o de los analistas de negocio que quieren construir modelos para poder construir modelos de inteligencia artificial. Entonces, es súper importante la preparación y la colección de datos, eso pues no es nuevo. Pero entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que obviamente pues teniendo los datos por un lado, pero pues también desarrollando las capacidades y las aptitudes, sí, las aptitudes para poder modelar la información, es importante tener claro de que no podemos tener inteligencia artificial si no hay una arquitectura de información, ¿cierto? ¿Y qué corresponde, o qué comprende esa arquitectura de información? Tener el acceso a los datos, que los datos sean limpios, sean confiables, estén de alguna u otra manera ya curados, que hayan un proceso de gobierno de la información. Entonces, fíjense que hay todo un ciclo de vida de los datos, como tal, de la administración y el manejo de los datos, y pues eso también va a redundar en los ciclos de vida de los procesos analíticos. Entonces, la primera idea que quiero que se lleven de este webinar es que es súper importante pensar en una arquitectura de información antes de tener o antes de empezar a escalar hacia los procesos de inteligencia artificial. Como cualquier proceso analítico, necesitamos tener los datos como base. Por más de que tengamos cualquier tipo de herramienta o de capacidad súper sofisticada, si no tenemos los datos, pues no nos va a servir de mucho, ¿cierto? Entonces, esto es súper importante. Entonces, ahora, ¿cómo podemos ir mirando desde esa perspectiva de que pues, necesitamos una arquitectura de información? Desde ahí, ¿cómo empezamos a partir hacia la adopción de procesos de inteligencia artificial? Pues aquí es donde entra el concepto de la escalera de la inteligencia artificial, que pues no es más que una capacidad o una aproximación prescriptiva para hacer ese viaje hacia la inteligencia artificial, ese camino hacia la inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, eh, teniendo ya como premisa de que sí o sí necesitamos una arquitectura de información, donde estén los datos, que tengamos acceso a ellos, pues lo primero es obviamente poder recopilar esa información, que sea de una manera simple y que sea accesible a los usuarios que lo necesiten, ¿cierto? Un segundo paso, entonces, es ya poder organizar esa información, hacer que la analítica y los procesos de análisis de la información sean parte integral, mejor dicho, eh, ya estén completamente compenetrados con los objetivos y los procesos del negocio. Posterior a eso, ya entonces cuando ya podemos tener esas capacidades, y bueno, aquí de pronto en organizar también vale la pena que aquí es donde ya también debemos tener unas capacidades de gobierno de la información un poco más robustas y un poco más maduras, entonces ahí sí ya podemos empezar a analizar y hacer el desarrollo y el escalamiento de toda esa información que tenemos para aplicar procesos de inteligencia artificial y luego incorporar los procesos o los resultados de los análisis que tengamos a los múltiples procesos de nuestra compañía, lo que de pronto en los que conocen el modelo CRISDM llamaríamos un poco el despliegue, se asemeja un poco ese tema que está a la incorporación, y es ya empezar a ser parte de lo que nosotros encontremos como resultados de esos procesos analíticos, poderlos incorporar a las organizaciones o en general a toda la organización. Entonces, obviamente todo esto nos va a permitir operacionalizar y llevar ese camino de la inteligencia artificial de una manera un poco más acelerada o de manera escalonada, pero pues acelerando esos procesos. Vuelvo y digo, no va a ser todo de un solo
de un solo tacazo, como decimos coloquialmente aquí en Colombia, no va a ser todo inmediato, sino que se puede acelerar, obviamente sí, pero pues con un proceso escalonado. Y eso nos va a llevar a la modernización de, pues, de los procesos analíticos formalmente dicho, preparar los datos para arquitecturas en nubes híbridas y pues preparadas para la inteligencia artificial. ¿Y por qué entonces empieza a sonar este concepto de nube híbrida? Porque entonces, ahora sí, vamos a empezar a hablar de este producto eh, que veníamos mencionando, que es Cloud Pak for Data. Cloud Pak for Data es un componente, es una plataforma que me permite llevar a cabo, como les decía, todo el proceso de ciclo de vida del dato y de ciclo de vida de los procesos analíticos y pues me va ayudando a ir escalando en esas capacidades de la escalera de la inteligencia artificial que veíamos en el slide anterior y pues me permitir acelerar esos procesos para operacionalizar toda la implementación de inteligencia artificial en las organizaciones, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí lo primero es que este producto Cloud Path for Data está certificado o está montado directamente sobre Red Hat OpenShift. ¿Qué quiere decir esto? Nos da la capacidad de implementarlo directamente sobre cualquier nube, ya sea privada o pública, ya bien sea que de pronto nosotros tengamos una infraestructura de nube privada en nuestra organización sobre la cual se pueda implementar Red Hat OpenShift y sobre esta se puede implementar esta plataforma. O si, por ejemplo, ya nosotros tenemos capacidades en nube, ya bien sea en AWS, en Azure, en Google Cloud, en IBM Cloud, en la nube que sea, pues también se puede poner como base este Red Hat OpenShift y a partir de allí empezar a hacer las implementaciones que necesitamos. Y entonces, pues, ¿qué beneficios nos va a traer esto? Pues por un lado, la capacidad de conectarnos a múltiples fuentes con un proceso que se llama virtualización, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Nos permite pues eliminar los hilos de datos, nos permite tener todos los datos accesibles en una única fuente sin necesidad de traer de, de, de copiar la información que está en las múltiples fuentes y traerlo uno solo. Eso hace parte del proceso de virtualización que les voy a explicar más adelante. Automatizar y gobernar los procesos tanto de los datos como el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Nuevamente el término es súper importante, operacionalizar los procesos de inteligencia artificial y evitar de pronto algún tipo de bloqueos o de algún tipo de situaciones eh, que nos puedan de pronto trancar un poco ese proceso de inteligencia artificial, sino que nos hagan más ágiles en la implementación de estos procesos, ¿cierto? Aquí me va a poner un poquitico más técnico, pero entonces digamos que aquí sobre esta plataforma y pues ya llevándolo un poco a los casos particulares de cuáles son o de cuáles serían las aplicaciones para cada una de los pasos de la escalera de la inteligencia artificial, pues entonces por un lado sabemos que para hacer, por ejemplo, los procesos de recolección. Entonces, pues podemos implementar este tema de virtualización de datos, podemos conectar con bases de datos SQL o no SQL, hacer ingesta, propiamente dicho, de eventos, por ejemplo, cuando tenemos alguna capacidad de Internet de las cosas, hacer analíticas de streaming y utilizar capacidades como Apache Spark para organizar, entonces hacer la transformación de los datos, hacer el gobierno, aplicar reglas y políticas, pues generarlas y aplicarlas directamente sobre la información que hicimos en la colección y para hacer los procesos de análisis y de incorporación, pues hacer, por ejemplo, BI tradicional, hacer reporteo de Business Intelligence, aplicar procesos de Data Science, propiamente dicho, visualización, tanto con herramientas open source como con herramientas licenciadas, hacer la automatización del proceso del ciclo de vida de la inteligencia artificial, utilizar aplicaciones propias de la nube de IBM de inteligencia artificial eh, para darle también mejor sabor o mayor sabor de negocio a nuestros análisis y utilizar aceleradores de industria. Entonces, pues obviamente esto va a tener unos servicios core que pues obviamente van a tener cierta administración y que requieren cierta administración también por parte de los procesos de TI, que pues aquí es donde también viene el tema de la arquitectura de información y pues como les decía, todo esto va con base en, en Red Hat OpenShift, que pues de hecho
No en vano fue por eso que IBM hizo la adquisición el año pasado de Red Hat, en una operación pues bastante importante, y pues justamente este tipo de aplicaciones o de plataformas son las que hacen parte de esa estrategia que está implementando IBM con la adquisición de Red Hat. Como les decía, entonces está la posibilidad de integrar esta plataforma a múltiples nubes, tanto en nube privada de las organizaciones como en cualquier otro tipo de nube pública. Y pues bueno, en cuanto a las aplicaciones que les decía de inteligencia artificial que podemos ir incorporando a esta plataforma, entonces, por ejemplo, los asistentes virtuales, hacer el descubrimiento de conceptos propios de negocio y ayudarlo a entrenar para darle un sabor de negocio a las aplicaciones de inteligencia artificial que me permitan encontrar insight o conocimiento mucho más rápido, aplicar procesos de visualización, de descubrimiento inteligente de patrones para, pues, con base en artefactos de visualización, hacer planning analytics para, pues, con los aceleradores propios de industria, tener alguna operacionalización, regulación, pues para el tema de, por ejemplo, cómo puedo ir manejando los datos, que usuarios pueden no ver cierta información, y pues ya eso desde el punto de vista de los datos y desde el punto de vista de los modelos analíticos, tener de pronto algún monitoreo, por ejemplo, sobre algún modelo que esté construyendo para evitar el sesgo respecto a alguna característica particular, etcétera. ¿Listo? Entonces, digamos que a nivel general, un poco de producto, pues esto es por data. Ya, entonces, la siguiente parte que veremos es como un poco en acción, atado a esos procesos de la escalera de la inteligencia artificial, que pues justamente es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, a partir de ello, vamos a tomar un caso de uso donde entonces lo que vamos a tomar un ejemplo. Imaginemos que todos hacemos parte de un banco, sector financiero, donde entonces el departamento de crédito necesita hacer un incremento de las ganancias, del revenue, pero pues al mismo tiempo reducir el riesgo, ¿no? Es una aplicación, digamos, común. No es algo que solamente se ataque con inteligencia artificial, esto lo podemos atacar desde la misma analítica, pero pues vamos a ver cómo con estos sabores de inteligencia artificial lo podemos atacar completamente, y pues no solamente con capacidades de la inteligencia artificial, sino de todos los procesos de operacionalización del ciclo de vida, tanto del dato como de los modelos analíticos. Pero entonces, ¿a qué problemas nos enfrentamos? Tenemos múltiples fuentes de datos que están dispersas en todo lado. Necesitamos construir y desplegar los modelos que pues generen ese balance entre el riesgo de crédito que le puedo, pues sí, el riesgo de crédito que puede llegar a tener una persona en un momento determinado, y con el valor pues que se le va a asignar a la persona. Y importante también tener la capacidad de explicar el funcionamiento de esos modelos, de tal manera que pues más adelante en una auditoría pues tengamos la capacidad no solamente de decir, no, es que eso fue lo que dio el modelo, sino, no, sí, es que aquí yo estoy haciendo unos análisis de, por ejemplo, de características, donde entonces me está diciendo que es que esta variable es muy relevante. Entonces, pues, si esta variable está en cierto valor, entonces eso me genera un nivel de confianza particular para el modelo, y pues, por esto es que lo explica. Y como les decía también hace un rato, también, por ejemplo, evitar y detectar problemas de sesgos en la información, ¿cierto? Pues que me estén generando algún tipo de sesgo sobre el modelo. Bueno, digamos, esta es un poco transversal a todas, pero pues la primera capacidad sobre la que vamos a hablar es la de modernización. Entonces, pues necesitamos tener esa arquitectura de información que funcione en cualquier lugar, que sea fácilmente administrable. Por esto, entonces, pues tenemos aquí el caso del administrador de los sistemas, un usuario de TI de las organizaciones, que pues necesita una plataforma de datos, o proveer a la organización de una plataforma de datos de inteligencia artificial, y que esté desplegado en múltiples nubes, ¿cierto? Entonces, con esto nos vamos a ir, antes de continuar, un poco aquí a cómo se ve visualmente
eh, la herramienta. Entonces, pues esto es Cloudpack for Data. Eh, Aquí, pues al principio lo que tenemos es un panel de control completo donde pues yo puedo ir viendo o puedo ir eh, monitoreando, por ejemplo, qué proyecto estoy trabajando recientemente, algunas solicitudes de activos analíticos, bien sea a nivel de datos o de modelos propiamente dicho. Pero entonces, enfocándonos en esta primera parte de la modernización y en una plataforma analítica que esté disponible en cualquier nube, pues entonces, como les decía, esto implementado sobre Red Hat OpenShift lo puedo disponer en cualquier nube privada o pública y adicional a eso, entonces yo podría aquí venirme a eh, una serie de servicios que yo como usuario administrador de la plataforma podría simplemente, como si fuera un switch, prender o apagar para el entorno, de tal manera que pues, los usuarios puedan tener acceso a ello. Entonces, ¿qué puedo tener? Puedo tener desde aplicaciones tanto propias de IBM como de terceros, por ejemplo, para temas de almacenamiento, análisis de la información. Entonces, pues obviamente aquí aparece el visualizador o la herramienta de Business Intelligence de visualización de IBM, que es Cognos Analytics, Decision Optimization, hacer procesos de refinería de los datos para hacer preparación. Eh, a capacidades de terceros, como por ejemplo esta capacidad de Intel para Deep Learning, una distribución de Intel de Python, por ejemplo, también, SPSS Modeler, como les decía, pues puedo tener capacidades de análisis de la información tanto open source, que pues ya vienen por defecto en los Jupyter Notebooks, para programar en R, Python o Scala, o componentes que pues hoy en día aún hacen parte también del mundo licenciado como SPSS Modeler, eh, herramientas, por ejemplo, para el gobierno de datos. Entonces aquí, por ejemplo, destaca Sensing para hacer análisis de entidades y Watson Knowledge Catalog para poder tener capacidades de generación y gestión de reglas de negocio y de políticas y procedimientos para el gobierno de datos. Eso ya, esta parte la vamos a ver un poco en detalle ahorita cuando hablemos del proceso de organización. Herramientas para desarrollo, entonces como les decía, los Jupyter Notebooks y RServer, aplicaciones propias de inteligencia artificial, entonces IOPS, el asistente virtual para pues, como una de sus aplicaciones la construcción de chatbots, por ejemplo, Watson Discovery, que me permite generar conocimiento y descubrimiento dentro de los datos no estructurados, eh, traductor de lenguaje, perdón, Machine Learning, Watson Studio, Watson OpenScale para poder hacer esos procesos que hablábamos de poder dotar o poder tener algún estudio o algún análisis, por ejemplo, de los sesgos sobre los modelos que estoy construyendo, capacidades de traducción de lenguaje a texto y de texto a lenguaje, así, muy rápido. Temas de orígenes de datos, entonces, por ejemplo, aplicaciones también de terceros como Cockroach TV, propios de IBM, DB2 Warehouse, DB2 Data Virtualization, perdón, Event Store, MongoDB. Eh, bueno, propiamente un componente un poco más limitado de Cognos, pero únicamente para la construcción de tableros de control y soluciones propias de industria para análisis de crímenes financieros, Workbench para servicios financieros de IBM y un acelerador de prospección de clientes. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista del administrador, él puede dotar a los usuarios con cualquiera de estas capacidades para que de alguna u otra manera, pues los usuarios que realmente que necesitan bueno, bien sea los data scientists o los analistas propiamente de negocio, puedan irse dotando de estas herramientas para poder construir sus modelos, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta ese aspecto. Entonces, bueno, si volvemos un segundito aquí a la presentación, entonces, pues con esas capacidades, pues él puede empezar a dotar a los usuarios pues, de esta infraestructura. Ahora, frente a la recopilación. Entonces, para la recopilación, nuestra necesidad de negocio es poder aprovechar, pues cuando ya dispongo de la plataforma, necesito pues poderme conectar a múltiples fuentes de datos que no necesariamente pueden estar en un único sistema de información o en un único motor de base de datos, pueden estar en mil los que se les ocurran.
para poder aprovecharlos, poder acceder a ellos como una fuente de datos y poder construir modelos de inteligencia artificial. Entonces aquí, por ejemplo, entra el papel del ingeniero de datos, donde lo que necesita es poder acceder de manera constante y poder dotar a los usuarios que necesiten lo que necesiten. ¿A qué me refiero con esto de lo que necesiten? Si bien pues el objetivo de esto es también democratizar la información, pues tampoco puede ser de que todos los usuarios van a tener acceso a toda la información. Si bien es democrática, desde poder brindar la información de manera fácil y, y pues rápida para sus procesos analíticos, pues obviamente yo no le puedo entregar, por ejemplo, bases relativas a mercadeo para el análisis de riesgos si no las necesita. Entonces, a eso es a lo que voy, poder democratizar la información, pero eso no implica que a todos les tenga que dar acceso a todo, sino que pues aquí el ingeniero de datos va a poder de alguna u otra manera facilitar ese acceso. Entonces aquí entra, perdón, me devuelvo, aquí entra un concepto fundamental que ya lo veníamos conversando atrás, la virtualización de los datos. Entonces, ¿qué es la virtualización de los datos? La virtualización de los datos es una tecnología que me permite a mí conectar, bueno, vamos aquí un segundito también antes al, al inicio de Cloud Pak for Data, es una tecnología que me permite conectar todas las fuentes de datos que tenga disponibles o que estén disponibles de manera remota en una única colección. Esta colección nosotros la llamamos una constelación. Entonces vamos a ir acá al esquema de virtualización de datos para ver un poco más claro ese concepto de la constelación. Entonces, pues, como les decía, yo puedo tener acceso a muchísimas fuentes de datos, a muchísimas fuentes de datos, pero entonces que pueden estar en diferentes bases de datos. Por ejemplo, aquí vemos, bueno, aquí estas están en, en Bluemix, pero pues así como estas, por ejemplo, que están aquí en Bluemix, yo puedo tener otras en Mongo, puedo tener otras en SQL Server, en MariaDB, en MySQL, bueno, en lo que sea. Pues de hecho aquí pues me aparecen las fuentes de datos que están soportadas inicialmente, y lo que no esté soportado pues lo puedo conectar mediante conectores JDBC. Pero entonces aquí sí vamos a ver los orígenes de datos. Entonces voy a tener esto que se llama la constelación, que como les decía, la constelación no es más que las fuentes de datos remotas en una única o conectadas a una única fuente. Pero, ¿qué pasa con la virtualización? Resulta que el proceso de virtualización o una constelación propiamente dicho no es que almacene los datos en una única ubicación central. Él lo que hace es gestionar las conexiones de tal manera que los datos no se copian y solamente existen únicamente en la fuente. Esta capacidad, pues obviamente le permite a Cloud Pak for Data acceder a todas las fuentes de datos sin tener que mover o copiar la información. Esa capacidad de no tener que mover o copiar la información, pues nos genera como un cambio de paradigma un poco en cuanto a que pues en analítica tradicional nosotros teníamos que decir, no, es que tengo mis múltiples fuentes de datos dispersas, las tengo que juntar, unir y llevarlas a un único repositorio en un proceso de ETL. ¿Que eso qué me implicaba? Pues que tenía que copiar los datos, que tenía que mover de donde estaban originalmente, transformarlos y llevarlos a una única a un único repositorio, y hay que es de ese repositorio se conectaban las fuentes perdón, las aplicaciones analíticas, pues para poder hacer los procesos. No, aquí lo que hace la constelación es justamente gestionar esas conexiones de datos, digamos que mantenerlas bajo una única fuente sin tener que mover o copiarlas. Y pues, pues ahí lo que pasa en este caso es que las aplicaciones de analítica pueden generar la consulta al nodo de virtualización, que es este que vemos aquí en el centro. Él lo replica a las fuentes según donde esté la información, él las devuelve y la aplicación de analítica se entiende únicamente con el nodo de virtualización, ¿no? Sí, con el nodo de virtualización propiamente dicho, quien le devuelve ese query. Ya pues la aplicación de analítica lo usa pues de manera normal. Entonces, en este sentido, podríamos definir ya formalmente la virtualización de datos como la capacidad de poder ver, acceder, manipular, analizar la información sin necesidad de conocer o entender cómo está almacenada físicamente en cuanto a formato,
ni su ubicación propiamente dicha. ¿Por qué? Porque las aplicaciones analíticas únicamente se entienden con el nodo de virtualización. Vuelvo y les digo, algo súper importante de esto, una consecuencia muy, muy, muy importante de esto es que finalmente nosotros no vamos a, no vamos a qué, no vamos a tener que estar recopilando ni copiando la información, ni doblando la información a otras fuentes, sino que toda va a estar almacenada únicamente en las fuentes originales. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, de virtualización. Vamos a ir acá un segundo a virtualizar. Y bueno, estamos trabajando con datos de hipotecas, entonces acá buscamos con una palabra clave, de tal manera que pues en la tabla ya me trae la capacidad, pues desde la búsqueda, me trae cuáles son las tablas que pueden corresponder con ese nombre. Entonces, fíjense lo que les decía, yo las puedo tener aquí en Bluemix, en MongoDB. Esto no le va a importar a la aplicación analítica donde estén, sino que pues, es el ingeniero de datos quien va a provisionar el acceso. Entonces, digamos que me va a llevar esta, que si yo le doy aquí una vista previa, me dice que es la información de los aplicantes. Llevémonos esta segunda de acá, que son la información propiamente también de los clientes. Y por aquí tengo una tercera tabla, que es una tabla pues apenas de 3 columnas, que me indica si la persona entró en default crediticio o no. Entonces la seleccionamos. Aquí esto me funciona también como tengo un carro, por así decirlo, pues literalmente se llama así, ya ir al carrito. Entonces le damos acá y aquí me voy a ver el carro. Ojo, aquí todavía en este momento lo que estoy haciendo es, pues ya está la constelación, el nodo de virtualización está gestionando la conexión a las fuentes de datos, pero aquí todavía no tengo datos virtualizados. Ese es el proceso que estoy haciendo en este momento. Entonces lo que hice fue llevarme esas 3 tablas que pueden responder a una solicitud de un data scientist que pudo haber dicho, oiga, es que necesito generar el modelo de riesgo crediticio del que estamos hablando en este caso de uso, necesito generar este modelo de riesgo crediticio y pues necesito esta información. Entonces, el ingeniero de datos genera la virtualización, no le genera una conexión directa al data scientist sobre las fuentes originales, sino que pasa por intermedio de esta virtualización y le dice, ok, listo, entonces efectivamente usted va a tener acceso a estas 3 tablas y le voy a dar clic aquí en virtualizar. Entonces, aquí en este momento pues nos está haciendo el proceso de virtualización. Me muestra entonces la tabla que se virtualizó, un esquema sobre el cual está almacenado y el estado de la virtualización. Entonces voy a decirle, ok, aquí me hizo falta una cosa también adicional y es que vamos a darle, bueno, la virtualización proyecto, vamos a volvernos un segundo. No las voy a virtualizar directamente a un proyecto, sino que las voy a virtualizar a mis datos virtualizados. Entonces, nuevamente vamos aquí a seleccionar Mortgage. Repitamos aquí el proceso. Entonces, teníamos esta y esta. Le damos a añadir al carro. Le vamos a ver el carro. Y aquí le voy a decir es a mis datos virtualizados, porque allá necesitamos hacer otro proceso. Y desmarquemos esto que dice enviar al catálogo y virtualizar. Ok, bueno, no lo necesito porque efectivamente, pues si yo voy a mis datos virtualizados, ya los voy a tener allá. Entonces no hay problema, no era necesario volverla a repetir. Voy a mis datos virtualizados, esta opción de mis datos virtualizados, y pues ya tengo las mismas 3 tablas virtualizadas, ¿cierto? Pero entonces ahora, por ejemplo, ¿qué quisiera hacer? No entregarle las 3 tablas aparte, sino ya entregarle una única vista al científico de datos para que sea con esa única tabla con la que puede trabajar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Resulta que aquí ya puedo generar procesos de unión entre tablas. Entonces, digamos que voy a unir primero estas dos, default y applicant, por medio, pues con esta interfaz gráfica, yo le puedo dar clic aquí en unión y él me va a permitir casi que drag and drop poder hacer la relación entre las variables que me van a servir como llave para la unión de esas 2 tablas. Fíjense que aquí hasta este punto yo todavía no he tocado, pues bueno, cuenta con un editor de SQL, pero pues yo todavía no he tocado la edición de SQL, no he hecho nada por ese estilo,
simplemente pues aquí hice la unión entre estas dos tablas, entre estas dos ID. Puedo generar una vista previa, donde entonces pues él me va a mostrar acá la información completa, o bueno, una vista previa más bien de cómo quedaría la tabla completa. Y le voy a dar clic aquí en siguiente. Me permite hacer edición a los nombres de columna, si lo requiere hacer. Aquí por ahora lo voy a dejar así tal cual. Y esto sí lo voy a mandar nuevamente a mis datos virtualizados. Y aquí le voy a poner mortgage join 1. Uy, me quedó una O mayúscula. Quitemos el enviar al catálogo y vamos a crear nuevamente esa vista y ya se creó la vista unida. Si vuelvo a ir a ver mis datos virtualizados, entonces vamos a tener las tres tablas que habíamos virtualizado inicialmente, más esta que es la unión de las dos primeras. Ahora voy a volver a hacer la unión con la que me quedaba pendiente. Entonces aquí puedo hacer nuevamente unión, aplicamos el mismo proceso, simplemente acá la llevamos con este ID. Siguiente, nuevamente si quiero cambiar columnas lo puedo hacer. Y esta ahora sí va a ser mortgage definitivo. Y crear vista. Si voy nuevamente a ver mis datos virtualizados, entonces ahora sí ya tengo esta vista definitiva. Y esta vista definitiva, si ustedes recuerdan, en la parte de arriba decía que yo lo podía asignar a un proyecto, que fue el primer paso pues, que no quería hacer, sino que lo quería hacer era como virtualización de datos, o mandarlo a datos virtualizados, o responder a una solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que yo genero la virtualización, genero las vistas. Nuevamente, esta información no es que esté, pues por medio del nodo de virtualización, está apuntando a las fuentes de datos sobre las que está almacenada la información, pero aquí no las estoy ni replicando, ni estoy generando una ETL, ni nada por el estilo. Simplemente lo que estoy es generando esa vista virtualizada, que es la que va a utilizar el científico de datos y la va a poder usar pues como si la estuviera viendo directamente desde las fuentes. Y eso lo puede responder, como les decía, a una solicitud propiamente dicha del científico de datos que puede decir, oiga, es que necesito tal información. Entonces, aquí la plataforma permite gestionar y crear esas solicitudes y responderlas mediante esta virtualización de los datos, o puedo añadirla a un proyecto propiamente dicho para que quede como un activo de información. O finalmente, pues, trabajar aquí directamente en este entorno de datos virtualizados, ¿cierto? Entonces, aquí con eso, entonces, digamos que aquí en este punto se cerraría como esa parte de recopilación de la información para poderla hacer accesible. Entonces, regresemos un segundito nuevamente aquí a la presentación. El siguiente paso que veíamos en la escalera de la inteligencia artificial, entonces ya era la organización de los datos. Entonces, que me permita un autoservicio con gobierno incorporado a los procesos para que simplifique, por ejemplo, las reglas de cumplimiento, de protección de la información, de gobierno, de aplicación de políticas y procedimientos de gobierno de los datos, ¿cierto? Entonces, pues ya fuimos en cierta manera o ya tuvimos la capacidad de poder unir múltiples fuentes de información independientemente de dónde residan. Ahora necesitamos es poder hacer el gobierno de esa información, ¿cierto? Digamos que aquí, pues bueno, aquí señalamos inicialmente al data scientist como que necesita entender la estructura y dinámica de los datos utilizados para poder construir sus modelos y sus procesos de inteligencia artificial, pero aquí también es importante el proceso del ingeniero de datos para poder definir los roles y políticas de gobierno de la información, ¿cierto? Entonces, si regresamos aquí a la plataforma, nos vamos a ir ahora a la parte de organizar y vamos a introducir el concepto de catálogo. ¿Qué es un catálogo? Un catálogo es una serie, un conjunto de elementos, de activos de la información, de procesos, políticas, procedimientos, categorías, términos de negocio que yo aplico a la información para darle un sentido, que me permita gobernarla, perfilarla y poder tener un control sobre la información de quién accede, quién no y qué puede ver las personas que acceden. Entonces, pues aquí por defecto yo tengo un único catálogo creado. Y si nos vamos por aquí un segundo a una de las tablas justamente con las que estuvimos trabajando en el proceso de virtualización, que es esta de Mortgage Applicant, vamos a ver una singularidad y es que
Bueno, aquí me aparece, por ejemplo, la información, pero fíjense, vamos acá un poquito, vamos acá, listo, otro poquito, ahora sí. Fíjense, por ejemplo, que acá esta información de dirección de correo electrónico, el número de teléfono y el número de seguridad social tienen un candadito, ¿cierto? Y que de alguna u otra manera mantienen como cierto esquema, pues si yo aquí veo la información, pues evidentemente parece un correo electrónico, y esto pues evidentemente parece dos números, uno de teléfono y el otro de seguridad social, pero fíjense que aquí, digamos en el número y en los números no es tan evidente, pero aquí en los correos electrónicos, fíjense que pues estos sí no parecen correos electrónicos comunes y corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que el hecho de que este candadito aparezca aquí arriba es que apliqué una política de gobierno de los datos para que no sea visible, por ejemplo, al perfil de usuario que estoy utilizando en este momento. Es decir, para mí esa información pues está anonimizada, por así decirlo, manteniendo aún así el formato propio de cada una de esas, de la información que estaría caracterizada en cada una de esas variables o de esas columnas. Entonces, si nosotros vamos un segundito por aquí a la parte de las categorías, por aquí vamos a ver que hay que está esta categoría de Mortgage Default Analysis y que tengo unos artefactos de gobernabilidad, donde aquí me está diciendo todas las direcciones de correo electrónico deben estar protegidas, los números de teléfono deben estar protegidos y los números de seguridad social deben estar protegidos y están clasificados como una regla de gobernabilidad. Esto justamente es lo que crea el ingeniero de datos o el data steward, que también puede ser otro rol relevante aquí en este aspecto, que me crea estas reglas de gobernanza de la información y permiten, y pues eso es lo que hacen que en el usuario o en el perfil de usuario que yo tengo en este momento no sea accesible la información. ¿Y cómo también podemos notar eso? Por ejemplo, si volvemos aquí a los catálogos, aquí donde estábamos en el catálogo de Enterprise, y si yo por aquí, estábamos en Mortgage Applicant, acá, y si yo hago un proceso, por ejemplo, de perfilamiento de la información, entonces voy a encontrar justamente que esas tres categorías que estábamos viendo que están protegidas, no voy a poder tener ese proceso de perfilamiento. Esto está de pronto haciendo el símil un poco en lo que en Modeler se conoce un modo de auditoría de datos, que me permite hacer como una clasificación de las distribuciones de la información. Fíjense que acá, por ejemplo, en los perfiles no están disponibles porque para mi perfil de usuario o en el que estoy en este momento están protegidos. Y pues algo también importante para notar en este tema del perfilamiento de la información es que también de manera pues de una manera sencilla, la plataforma me permite hacer el perfilamiento de qué es lo que, o de una caracterización de qué es lo que contiene la información. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la variable se llama ciudad, pero el proceso de perfilamiento infirió de que la información que está aquí contenida son ciudades. Entonces, pero pues que también hay un proceso de algún match con condados de los Estados Unidos, de los nombres de un estado y una provincia, de los nombres de un estado, de una ciudad capital de Estados Unidos o de los nombres de los estados, ¿vale? Entonces, eso también me permite generar ese grado de conocimiento previo de la información sobre lo que tengo en mis datos. Nuevamente volvemos aquí a la presentación, entonces pues con eso vemos que el tema de la gobernanza de la información pues ahí ya lo tenemos eh, cubierto y que esto es lo que corresponde, eso último que vimos en la herramienta es lo que se conoce como Watson Knowledge Catalog, que me permite hacer esos procesos de gobernanza y perfilamiento de la información. Vamos ahora entonces con el análisis, con el proceso de analizar de la información. Y pues es entender cómo es esa dinámica del riesgo, qué factores influyen, qué no. Y pues bueno, finalmente esto es lo que nos va a llevar también a la construcción de los modelos de inteligencia artificial y el modelado propiamente dicho de los datos. Entonces, pues claramente aquí la labor importante es la del científico de datos que necesita explorar la información de manera interactiva y pues poder finalmente construir sus modelos de inteligencia artificial, ¿no? Pues finalmente eso es lo que estamos haciendo. Y fíjense aquí cómo hemos venido de una manera escalonada operacionalizando esos procesos de adopción de inteligencia artificial con
un cuidado del ciclo de vida tanto de los datos como de los mismos activos analíticos. Entonces, en esta parte vamos a regresar nuevamente aquí a la herramienta. Vamos a irnos vamos a irnos aquí al inicio y vamos a cargar un proyecto. Entonces, de pronto si dentro de los asistentes hay alguien que haya utilizado Watson Studio en IBM Cloud, esta interfaz le va a parecer un poco familiar. Entonces, de aquí, pues vamos a tener unos activos de la información dentro de un conjunto de componentes, llámense activos, llámense notebooks de Jupyter, flujos de SPSS Modeler, tableros de control, notebooks también de RStudio, puede darse también la capacidad. Están todos integrados dentro de un único ambiente que se llama un proyecto. Entonces, fíjense, por ejemplo, que, bueno, aquí como cuando hicimos el proceso de virtualización, como yo le dije que lo enviara a un proyecto y solamente tenía este disponible, pues aquí justamente me creó las tres tablas virtualizadas de manera independiente como activos de información. O también, pues al final, cuando creamos el proceso de vista unificada, pues eso también lo pude haber asignado aquí a este mismo proyecto para que el Data Scientist utilizara esta información como insumo. Pero aquí lo que les quiero mostrar es una capacidad que también está incluida dentro de Cloud Pak for Data, que es los experimentos de Auto AI. Auto AI, ¿qué me permite? Pues obviamente haciendo un proceso previo como el preparado de la información, digamos, de preparación de los datos, de un modelado previo, pues me permite tomar la información o un activo de datos que ya tenga listo y pasarlo por procesos, por múltiples procesos incorporados de inteligencia artificial, de tal manera que él va a experimentar con múltiples modelos y va a poner a competir a esos modelos con algún parámetro que yo le dé para que al final me diga, oiga, este fue el mejor modelo. Entonces, inicialmente les voy a mostrar cómo se crearía, pero pues aquí el proceso tarda alrededor de unos 3 minutos, entonces no lo voy a dejar construyendo completo. Digamos que aquí le voy a decir riesgo de crédito. Él me permite entonces hacer una configuración de la máquina con la que yo voy a ejecutar este proceso. Bueno, y aquí le doy una descripción, simplemente acá le voy a dar crear. Lo siguiente que él me va a decir es, ok, ¿con qué fuente de datos necesito o quiero trabajar? Entonces le voy a decir acá que seleccionar desde proyecto para uno de los que ya tengo listos. Pues este que está en un formato CSV, le voy a dar seleccionar activo. Y pues bueno, él acá entonces me trae los metadatos de ese activo, donde él me va a decir, ok, ¿cuál es su columna de predicción? Entonces por acá al final hay una columna de predicción que se llama Mortgage Default, que es la que quiero determinar, pues sí, es la que quiero predecir. Él automáticamente entonces me dice, ok, entonces de acuerdo a la columna que usted seleccionó como la columna de predicción, yo sé que el tipo de clasificación que vamos a hacer aquí es una clasificación binaria, que la clase positiva es la que corresponde al parámetro yes y la métrica optimizada es la precisión. Eso yo lo puedo cambiar. Si nosotros vamos aquí a valores de experimento, entonces él me va por ejemplo, bueno, aquí yo puedo generar las submuestras, cuál va a ser la cantidad de datos para entrenamiento, si quiero incluir todas las columnas o seleccionar unas específicamente. En cuanto a los valores de la predicción, entonces, si el tipo de predicción, él lo selecciona automáticamente, pues de acuerdo a la información que tenga, pero pues si resulta que, por ejemplo, me seleccionó una clasificación de varias clases, pero yo quiero que la haga binaria, pues digamos que no, obviamente habría que hacer alguna preparación adicional para que me quede binaria, pero pues aquí yo puedo ir haciendo la selección. Eh, Aquí, bueno, la definición de la clase positiva y aquí es donde yo puedo ir haciendo la selección de métricas. ¿Listo? Entonces, regresemos un segundo acá, voy a cancelar. Y pues bueno, aquí simplemente ejecutaría el experimento y él comenzaría a hacer todo el proceso de entrenamiento y aplicación de múltiples algoritmos y no solamente algoritmos, sino también aplicación de optimización de hiperparámetros y de ingeniería de características para poder encontrar el mejor modelo. Vamos a irnos ya con uno que ya entrené para no hacerlo, para no de pronto quedarnos aquí un ratico mientras lo entreno. Así, aquí en Mortgage Analysis. Ya por aquí tenía, bueno, fíjate que igual acá me lo creo, pero todavía está en estado sin entrenar. Ya vamos a ir a este que ya está entrenado. Entonces, él cuando hace el proceso completo, él entonces, pues bueno, comienza a hacer
comienza pues trae la fuente de información, genera un conjunto de retención, genera los datos de entrenamiento, hace un preprocesamiento y pues bueno, aquí bifurcó en dos algoritmos, pero que en realidad era el mismo, uno clasificador de árboles de decisiones en ambos casos, pero pues empezó a aplicar, bueno, en un caso aplicó una optimización de hiperparámetros, o más bien, esto se interpreta de la siguiente manera. Con el solo clasificador de árbol de decisiones generó un modelo, un P1, luego aplicó una optimización de hiperparámetros que generó un P2, luego aplicó la ingeniería de características que me generó un modelo P3 y volvió a aplicar después de la ingeniería de características otro modelo de optimización de hiperparámetros que me generó este P4. De igual manera aquí en la segunda bifurcación. Pero entonces aquí importante es que este que por ejemplo está marcado aquí con estrellita es que fue, o me está diciendo que fue el mejor modelo. Si nosotros vamos aquí a la parte inferior, entonces él me está mostrando que efectivamente la séptima interconexión, que aquí interconexión es simplemente una manera de decir, el modelo fue el que tuvo el mejor desempeño con respecto a la métrica que yo le definí. Obviamente, pues yo aquí le puedo definir otra métrica de acuerdo pues a mis necesidades de negocio, a lo que yo quiera eh, encontrar directamente en ese modelo. Eh, Me hace un resumen también de las mejoras y aquí importante es que yo le puedo decir, ojo, este modelo, esto yo lo puedo guardar como un modelo propiamente dicho para hacer el despliegue eh, directamente sobre la plataforma o yo puedo gestionar con esto un notebook, de tal manera que el notebook, de tal manera que en ese notebook yo lo que puedo es entrar a ver ya al detalle en lenguaje Python eh, cómo fue creado ese modelo y pues aquí en este caso yo podría hacer de pronto algún ajuste, de pronto podría hacer algún componente adicional, pues digamos que aquí no queda tan de caja negra este modelo, sino que efectivamente yo puedo hacer otras parametrizaciones, otras configuraciones que me permitan trabajar sobre ese modelo ya construido. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí dejémoslo que termine un poco eh, el tiempo de ejecución para que nos muestre cómo quedaría cómo se vería el notebook de ese modelo que ya entrenamos y que ya construimos. Entonces, efectivamente, pues aquí ya está completamente todas la ejecución propiamente dicha de ese modelo en código. Entonces, pues aquí ya cumplimos esa labor de poder explorar de manera interactiva, generar esos modelos de inteligencia artificial. Esto es apenas un camino. Nuevamente, yo podría utilizar notebooks creados desde cero completamente con Python, podría utilizar flujos de IBM CPSS Modeler, podría incorporar modelos directamente en R, podría hacer esta generación de modelos automáticos de inteligencia artificial. ¿Listo? Volvemos nuevamente aquí a la presentación ya para el último componente que es la incorporación. Entonces poder explicar ya con los modelos construidos, poder explicar esas predicciones del modelo de inteligencia artificial que generamos para pues que sean aprobados a satisfacción en los entes, bueno, en los entes regulatorios o cuando, por ejemplo, necesitamos hacer auditorías o cosas así por el estilo. Entonces, pues ya aquí el analista es quien tiene el papel importante y es, ok, listo, el data scientist construyó el modelo, pero pues ahora yo necesito poder utilizar ese modelo de manera eficiente, de manera efectiva y que pues que responda a las necesidades reales de negocio y que pues no vaya a tener de pronto algún problema en la confiabilidad o algún problema en la explicación que yo lo pueda desplegar fácilmente a entidades de cumplimiento. Entonces, aquí en este punto sí me voy a apoyar directamente sobre el video. Aquí entonces, esto es lo que conocemos como Watson Open Scale, donde entonces yo tengo, bueno, ya tengo un modelo construido donde en este caso, pues bueno, primero acceso a unos monitores que me están diciendo, ojo, usted tiene una variable sexo que puede estar generando algún tipo de bias o de sesgo en el entrenamiento del modelo. Y pues eso lo puedo ver directamente, por ejemplo, aquí también me está generando la alerta en el área bajo la curva. Entonces, ahí en ese caso, a medida pues de que se van del compilado y de las veces que he entrenado el modelo, vimos que hubo una disminución o un drop-in en la precisión del modelo. Entonces, ahí en ese sentido, puedo ir haciendo ese monitoreo de la información,
viendo de pronto bajo qué circunstancias pueden estar habiendo algún tipo de cambio en el desempeño del modelo. Entonces aquí, por ejemplo, me está mostrando cuáles fueron las transacciones que generaron ese cambio en particular, ya cuando el modelo está en producción, esas transacciones que me generaron ese cambio en el comportamiento actual del modelo, puedo ir haciendo el monitoreo propiamente dicho de esa información, por ejemplo, en los niveles de confianza, eh, donde voy teniendo entonces, por ejemplo, según las características o las variables que tenían en esa misma, eh, en ese mismo modelo, en esos mismos datos, entonces cómo van influyendo ellas, esas transacciones particulares que me generan ese cambio, cómo pueden ir influyendo en el modelo final que tengo. Eh, y pues también, por ejemplo, para revisar el desempeño, puedo mirar el throughput, puedo ir haciendo también el monitoreo de cuántas transacciones se van haciendo a lo largo de los días. Entonces, pues obviamente ahí voy también mirando, por ejemplo, o voy analizando capacidades de consumo de los modelos a nivel diario o a lo largo del tiempo, de tal manera pues que me permitan a mí identificar posibles cargas adicionales o poder tener, estar seguro que puedo aprovisionar los recursos de manera eficiente para poder responder con todas las solicitudes que requiero realizar. Y pues bueno, aquí también tiene este indicador de como de justicia, por así decirlo, para mirar que efectivamente pues que no que se generen algunos sesgos o algunos bias directamente por alguna de las variables sobre el modelo que quiero analizar. Entonces, esto en cuanto, digamos, un poco la explicación propiamente de los modelos. Y ya en un siguiente nivel, entonces ya frente a la visualización y el despliegue también para otros usuarios, entonces poder utilizar capacidades de visualización, como esto que estamos viendo en un entorno de Cognos Analytics, donde entonces puedo ir generando exploraciones sobre los resultados de los modelos, exploraciones adicionales que utilizando, por ejemplo, entendimiento del lenguaje natural, él me empieza a generar estos insights, donde él me comienza a decir, ah, ok, es que sí, vamos aquí un segundo, donde él comienza a decirme, por ejemplo, aquí para esta variable loan amount, el número de riesgos es la categoría más importante para la variable objetivo. Entonces, fíjense que él también me va ayudando a interpretar esta información o estos resultados, me los va ayudando a interpretar en lenguaje natural para que pues vayamos generando rápidamente esos insights de negocio. Me permite hacer exploraciones también sobre la información, de tal manera que pues bueno, aquí similar también a como me lo mostraba en la constelación, pues él me está empezando a mostrar las relaciones que empiezan a haber entre cada una de las variables que hacen parte del modelo. Me genera estos diagramas también de árbol que me pueden ayudar a explicar cómo las múltiples variables del modelo están impactando al resultado final. Y pues también me va empezando a generar las reglas de negocio. Entonces, ya para terminar un poco, entonces, ¿qué fue lo que resolvimos finalmente con este tipo de capacidades? Pues finalmente con esto, entonces, ahora pues con este caso de uso, el banco pudo usar ese conjunto común de datos que estaban en múltiples fuentes y los pudimos incorporar para un único proceso de inteligencia artificial donde lo necesitemos, accediendo pues, a todas esas fuentes de datos que teníamos disponibles, ofreciendo un autoservicio gobernado de la información que me permita pues a mí acceder y darle únicamente la información a las personas que realmente la necesitan, explorar rápidamente la información y generar modelos de inteligencia artificial que me permitan pues a mí responder y pues obviamente no sean modelos de caja negra, sino que yo también los pueda ir ajustando o ir modificando según mis necesidades y poder explicar las predicciones que se me generaron para, pues, para temas regulatorios.